Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de las enfermedades mentales relacionadas con todos los procedimientos judiciales. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanilla para recibir las notificaciones y dejar todos tus comentarios. Todos serán de gran recibimiento y útiles para todos nosotros. Antes de iniciar, debemos preguntarnos qué se entiende por enfermedad mental. Como en tantos otros aspectos, es una cuestión debatida y controvertida. Históricamente, en todas las culturas se han descrito distintos trastornos mentales. Pese a la vaguedad y a las dificultades que implica su definición, actualmente no existe una definición universal de enfermedad mental como concepto unívoco, sino que se consideran desde diferentes perspectivas: psíquica, psicológica, médica, psiquiátrica y judicial. Un sencillo operativo concepto de la enfermedad mental es aquel que la define como cualquier desviación significativa en un estado ideal de salud mental positivo o que implique un sufrimiento y la incapacidad. La enfermedad mental supone una disfunción biológica, psicológica, comportamental de una persona con manifestaciones conductuales, emocionales y cognitivas, incluyendo aspectos de conciencia, percepción, memoria y pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo anormal que forma parte de la persona? Parece coherente pensar que el enfermo mental sería aquel que en su conducta sobrepasa los límites de criterio de la normalidad establecido en un tiempo y en una sociedad determinados. Sin embargo, esto nos lleva a considerar la cuestión de que debemos entender por el criterio de normalidad y también todo lo que significa sus siguientes vertientes. Desde el concepto de la medicina, se entiende como enfermedad normal la ausencia de existencia de síntomas o signos de enfermedad. Desde la estadística, se entiende como la normalidad como un promedio, y desde las ciencias forenses valoran la conducta en función del aumento o disminución de la imputabilidad del acto y de su responsabilidad. Tampoco se salva de la controversia de la cuestión de la clasificación de enfermedades mentales, que varía según las escuelas y doctrinas psicopatológicas. Como es un aspecto que carece de puramente interés policial, nos limitaremos a reseñar en la actualidad en el ámbito europeo que se clasifican a través del CIE-10. En tanto, en el ámbito americano impera la clasificación del Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales, conocido como DSM-5. Para este podcast, nos detendremos únicamente en algunas enfermedades mentales con las que es probable que nos encontremos en una labor policial, los aspectos a tener en cuenta para identificarlas y los pactos de actuación más eficaces. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la peligrosidad del enfermo casi siempre ofrece indicios reveladores de la alta probabilidad de comisión de algún delito, viniendo determinada y principalmente por causas de alteración del juicio y por la pérdida de control de impulsos. En la actuación policial con enfermos mentales debe basarse en tres aspectos. Primero, la prevención del estado peligroso, colaborando con el sistema sanitario en la prevención de conductas delictivas o actuaciones asistenciales, aportando información sobre los indicios reveladores de la peligrosidad que se hayan observado en un sujeto. Segundo, adecuación de la conducta policial a los diferentes tipos de trastornos mentales. Y tercero, elaboración de atestados. Deben describirse detalladamente la conducta, los síntomas y signos observados pero sin realizar catalogaciones, que corresponden a los especialistas de la medicina o de la salud mental. Al hablar de los trastornos disociativos, estos constituyen una variedad de trastorno neurótico que podemos definir como una alteración súbita y temporal de las funciones integradoras de la conciencia, identidad o conducta motora, incluyendo lo que es ruptura de la vida mental, falta de integración entre diversas partes de la personalidad. A pesar de ser estadísticamente poco relevantes, es interesante conocerlos por su importancia en la actividad policíaca. El trastorno de identidad disociativo, mal llamado personalidad múltiple, constituye un único trastorno de personalidad específico diagnosticado como trastorno mental. Es mucho más infrecuente de lo que se cree y se caracteriza por la existencia en una misma persona de distintas personalidades mutuas entre sí, una de las cuales adquiere la prominencia en un momento determinado tapando totalmente las otras. Esta constituye una de las excusas preferidas por los asesinos en series para justificar sus crímenes. Amnesia psicógena o disociativa. Esta se relaciona con la incapacidad para recordar información personal importante en ausencia de causa orgánica, sobre lo que aconteció antes o después del suceso perturbador o ante acontecimientos precipitantes o inaceptables para el sujeto.
Es importante conocerlo para no confundirlo con un intento de ocultar información en una entrevista o un interrogatorio policial. Fuga psicógena o disociativa. Similar a la anterior, añade el desplazamiento del lugar, viajes repentinos e inesperados y cambio de identidad total o parcial. Durante esta, comillas, nueva vida, se puede tener o cometer actos delictivos o violentos. A los factores predisponentes de la amnesia psicógena deben añadirse la ingesta de alcohol. Trastorno de despersonalización. Trastornos sensoperceptivos, sentirse fuera del propio cuerpo con un observador externo, como en un sueño, el sentido de la realidad permanece intacto. Estados de trance y posesión. Suelen aparecer en el contexto de ceremonias parapsicológicas o religiosas de tipo esotérico, o por sugestión intensa fuera de este contexto. El sujeto cae en un estado crepuscular limitado de su conciencia en el cual puede llegar a cometer graves delitos. La esquizofrenia. El concepto de comillas mente dividida, implícito en el orden etimológico de la palabra, hace referencia a la disociación entre las emociones y la cognición. Abarca un grupo de trastornos graves que suelen aparecer en la adolescencia y son crónicos e incurables hoy en día, aunque existen tratamientos adecuados que pueden mejorar bastante la persona. Los síntomas son agudos en perturbaciones del pensamiento, la percepción y la emoción que afectan las relaciones con los demás, unidos a un sentimiento perturbado sobre uno mismo y a una pérdida del sentimiento de la realidad que deteriora la adaptación. Características comunes de estos trastornos son la desorganización del pensamiento y el lenguaje, alteraciones perceptivas, emocionales y motor. Se han descrito clases de esquizofrénica clásicamente conocidas como 4: simple, hebefrénica, paranoide y catatónica. A nosotros, desde el ámbito judicial, nos interesan más las características del delito cometido por el esquizofrénico. Estas llegan a ser incomprensibilidad o impredecibilidad de las personas, violencia en delitos que existen casi de sangre y muy graves, indiferencia afectiva, ellos no presentan arrepentimiento, reincidencia y soledad, usualmente una persona con esquizofrenia tiende a actuar sola, inutilidad. El crimen no es útil salvo para el enfermo en cuanto puede eliminar sus padecimientos a través de su realización. A pesar de lo anterior, no debemos criminalizar al enfermo esquizofrénico, puesto que en la inmensa mayoría de estos son pacíficos. Basta saber estadísticamente que el riesgo de suicidio en estos enfermos es 100 veces mayor que el del homicidio. Psicosis delirantes. Las ideas delirantes son creencias falsas, firmemente asentadas por ello irreductibles, y generalmente son referidas a situaciones cuya ocurrencia es imposible en la vida real. El delirio es un síntoma y no una enfermedad. Las personas que lo padecen aparentan normalidad en su aspecto y comportamiento cuando sus ideaciones delirantes no son cuestionadas o puestas en juego. Puede llevar una vida perfectamente normal en todos los casos, excepto cuando se sabe de su delirio. El origen del delito está en la idea delirante cuando se acompaña de una exaltación emocional amenazante, y sus actos se caracterizan por tener una íntima relación con el delirio, premeditación, falta de alevosía y de arrepentimiento. Al cometer el delito, no buscan la impunidad, sino que están convencidos de haber hecho un acto justo, por lo que no se opondrán resistencia a la detención. Dentro de este tipo de enfermedades mentales, se da un grupo de trastornos conocidos como los paranoides, en los que resulta conveniente profundizar su relativa frecuencia, como las que los policías tenemos que enfrentarnos o el ámbito judicial. La personalidad paranoide es una defensa rígida, desconfiada, egocéntrica, con tendencia a aislarse y tendiendo como síntoma una de las principales, que es las ideas delirantes. A continuación te hablaré de algunas de sus características. Pensamiento proyectivo, tendencia a culpabilizar de todo a los demás. Grados altos de hostilidad, suspicacia y autorreferencia. Miedo a la pérdida de la autonomía. Grandiosidad, inteligencia conservada y conducta social bien adaptada. Conviene considerar en algunos aspectos de la violencia del paranoide que resultan de nuestro interés. El acto homicida suele ser precedido por el desarrollo anterior de ideas de persecución e infidelidad con un periodo previo a la cabalización. En algunos enfermos, la conducta potencialmente peligrosa se hace más aparente, ya que suele proferir abiertas amenazas, luchas continuas con sus sentimientos coléricos, pero no de los límites de la tolerancia pasados de los cuales explotará con una violencia irracional.
Aproximadamente la mitad de los asesinos paranoides escogen como víctimas a miembros de sus familias, y 2/3 partes de los asesinatos se producen en la casa de la víctima o del paciente. El ataque homicida contra miembros de la propia familia es más frecuente cometido por los adolescentes de entre 15 a 20 años de edad. Los tipos de delirio más comunes y en muchas ocasiones dan lugar a graves conductas delictivas son: delirio de reivindicación. El enfermo se siente injustamente tratado y agraviado por alguna persona o institución, lo que llevará al sentirse desengañado porque nadie le hace caso, o sentir continuamente perseguido, represaliado, o conductas delictivas tanto como reivindicaciones alborotadas que dan lugar a desórdenes públicos, daños contra propiedades o bienes públicos, privados o agresiones, etc. Delirios de persecución. El enfermo considera víctima de una conspiración, perseguido y vigilado continuamente, con intentos de controlar su mente. Su intención de escapar al acoso puede conducirle a conductas violentas y graves. Delirio psicotípico. El sujeto expresa de unos celos incontrolables y obviamente injustificados que pueden llevarle a la agresión física, muy frecuente en el homicidio, como venganza de esta, y dirigida a la persona de objeto de los celos como el causante de los mismos. Delirio erotomaníaco. Supone la convicción de ser amado por alguien, normalmente con un rasgo social superior, y puede provocarse conductas de acoso u hostigamiento hasta el supuesto amante. Delirios de grandeza. El paranoide, insuflado por grandes ideas, que cree que tiene una misión especial de cumplir, puede sentirse obligado a llevar aunque ésta sea innecesariamente útil, y utiliza la fuerza como un medio o una herramienta para realizarlos. Folie à deux, conocido también como la psicosis de disociación, delirio compartido por dos personas que por su alto interés criminológico trataremos más adelante. La psicosis de la asociación, también conocida como la folie à deux, se define como la transferencia de ideas delirantes y la conducta normal de una persona a otro, u otros que han estado en estrecha relación con la persona primariamente afectada. Han de darse 3 condiciones esenciales para el desarrollo de este síndrome. Primero, el individuo que domine a otro, el miembro dominante paulatinamente, impone su delirio al compañero en un principio sano y que es más pasivo. Ambos individuos han convivido estrechamente durante mucho tiempo y se han aislado de influencias exteriores. Las ideas delirantes compartidas se manifiestan generalmente dentro de unos límites de imposibilidad y pueden basarse en las esperanzas comunes de ambos o en acontecimientos que han ocurrido. Dentro de la misma psicosis de disociación existen 4 subtipos principales. La folie imposée, conocida como la psicosis impuestas, es la manifestación normalmente referida como la folie à deux, que las ideas delirantes de un psicótico son transferidas a otro individuo psíquicamente sano que a menudo elabora sobre ellas. Ambos han estado íntimamente unidos y aislados posiblemente de fuerzas equilibradoras. Las ideas delirantes del receptor suelen desaparecer tras el separarlo del inductor. Folie simultánea, conocida también como la psicosis simultánea, 2 personas con una predisposición promórbida disponen a vivir juntas y desarrollan simultáneamente pero independientemente una psicosis paranoide. Folie de communiqué, conocida también como la psicosis comunicada, las ideas delirantes se desarrollan en 2 personas íntimamente relacionadas que tienen una predisposición psicótica o hereditaria. Ocurre el contagio del delirio y el receptor mantiene, a pesar de estar separado, con el inductor una psicosis. Psicosis inducta, también conocida como la psicosis inducida. Un psicótico adquiere nuevas ideas delirantes y bajo la influencia de otro enfermo. Estos tipos de psicosis transmitidas pueden darse por hechos criminales de gran magnitud. Podemos pensar acá en los pensamientos de los suicidas colectivos inducidos por líderes sectarios, o al surgimiento de auténticas parejas criminales, capaces de causar grandes sufrimientos o muertes. Otis Tulu y Henry Lucas, felices asesinos por siempre. Trastornos de la personalidad, la psicopatía. Debido a la frecuencia con la que se produce la confusión entre psicopatía y psicosis, es oportuno comenzar la intervención puntualizando esta distinción, aunque quizás para algunos de los escuchés esto resulte bastante obviedad. De forma resumida, podemos desumir que los psicóticos son auténticos enfermos mentales, siendo su trastorno la etiología psíquica u orgánica. Característicos del mismo son:
desorganización profunda de su personalidad, alteración del juicio crítico y de la realización con la realidad, trastornos de pensamientos e ideas y construcciones delirantes, perturbaciones de la sensopercepción, cuadro que no tiene nada que ver con la psicopatía. Los trastornos de personalidad surgen en personas psíquicamente normales y se diferencian de la enfermedad mental en tres aspectos básicos. Son establemente temporalmente, tienen una continuidad en el grado de intensidad, al contrario de lo que ocurre en una enfermedad mental que muchas veces cursa en periodos de crisis. Refleja alteraciones más globales con síntomas inespecíficos. Son egosintónicos, no son subjetivamente percibidos más molestos. Esto tiene importantes implicaciones en casos de criminales violentos, sobre todo a niveles judiciales, puesto que si tradicionalmente el psicótico diagnosticado es considerado inimputable, al encajar su enfermedad dentro de las eximente previstas por nuestro Código Penal, la jurisprudencia viene considerando justamente lo contrario para el psicópata, al que la mayoría de las ocasiones se le considera responsable de sus actos al entender que no pierde contacto con la realidad, diferencia perfectamente bien dada que posee el mal y la lucidez de su dominio y voluntad. El concepto de la psicopatía. Buena prueba de la incógnita científica que hoy todavía supone el psicópata es el hecho de que, para empezar, y ni siquiera existe un consenso acerca del concepto. La ciencia empezó a interesarse por la cuestión de hace más de 200 años, y desde entonces han sido muchas las definiciones o acepciones que el término se han ofrecido, dependiendo del campo científico e incluso ideológico en el que se han formulado. Dentro de lo que hablaremos, me parece una definición neutral decir lo siguiente sobre el trastorno psicológico, o también conocido como trastorno psíquico. El trastorno psíquico se caracteriza por una deficiencia del control de las emociones e impulsos, insuficiencia de adaptación a las normas morales, asociabilidad y tendencia a la actuación a las conductas antisociales. Esta es una definición de un diccionario médico de Savanson de Mason de 1990. En cierto modo, esta es una reformulación de la definición del concepto de, comillas, locura moral, que ofreció a mediados del siglo XIX el psiquiatra inglés Pritchard, quien siguiendo los pasos de Philip Finnell fue uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno, junto con Kraepelin, que introdujo el concepto de personalidad patológica por primera vez en 1903, Kurr y Schemitter, cuya tipología de personalidades psicopáticas es clásica. El término sociópata, introducido por la escuela americana de clara orientación ambientalista, como se deduce a simple vista, puede deducirse que es equivalente al psicópata y fue adoptado por la todopoderosa Asociación Americana en 1980, en que adoptó la terminología de trastorno antisocial de la personalidad para referirse a este mismo fenómeno, y que perdura siendo la aceptación en el DSM-5, que es manejado por psiquiatras y psicólogos. Pero esta aceptación tampoco convence a algunos, que la cuestionan por la generalidad del constructo y que más adelante veremos. Supone que para aquellos que aquel sinónimo de delincuencia habitual, y no todos los psicópatas son delincuentes habituales, aducen los críticos sin razón. No profundizaremos, puesto que incido que plenamente con Sumner y Cressey cuando dicen que existen tantas descripciones de cualquier criminal que podría ser psicópata según la teoría o la clasificación utilizada. Para ello, para aproximarnos a la comprensión de su comportamiento, no tiene importancia la palabra que utilicemos para definir a estos personajes. Sí es que tiene importancia tener claro el concepto de este trastorno. El estudio y la descripción de la psicopatía han sido abordados tradicionalmente desde un punto de vista psicosocial, y ha sido porque, como muy bien lo ha dicho Genoves, se trata ante todo de una condición relacional, un cuadro que se manifiesta en especial forma relacionar con los demás. A continuación, veremos algunas definiciones planteadas desde la psicopatía por la psiquiatría. El DSM-5 identifica como característica esencial del trastorno antisocial de personalidad un patrón general de desprecio por la y violación de los derechos de los demás, con un comienzo temprano en la infancia o en la adolescencia y continuidad hasta la vida adulta. Recoge como manifestaciones de este trastorno algunos aspectos esenciales de su conducta utilizados para el diagnóstico. Esta descripción del trastorno es duramente criticada porque encorseta el diagnóstico en conductas antisociales delictivas, obviando otros rasgos de personalidad perfectamente definidos. Estos rasgos se dividen en su comprensión en dos grandes áreas: emocional e interpersonal, o también conocida como estilo de vida.
Al hablar del área interpersonal, se caracteriza por locuacidad y encanto superficial. Los psicópatas son muchos casos personas que se despiertan con simpatía, que tienen lo que se llama el don de la gente. Son capaces de convencer o hablar con convicción de cualquier tema, aunque se caracterizan por preparación y alguno de sí mismo. Egocentrismo y vanidad desmesurada. Se tiene como seres superiores al resto, como una hipervalorización de sí mismo, que les llega y no sentirá la mínima preocupación por sus semejantes, a regirse por sus propias normas y despreciar e ignorar las escalas de valores socialmente imperadas que no son para ellos. Les lleva a incluirse en personas impunes. Desafecto emocional. Carecen de sentimientos, son incapaces de sentir cualquier emoción, tales como son la culpa, el arrepentimiento, el remordimiento, la ansiedad o el miedo. Mentiroso y manipulador. Son auténticos maestros del arte del engaño, con una especialidad o habilidad para detectar los puntos débiles de los demás y aprovecharse de los mismos. El hedonismo exacerbados. Para el psicópata, la satisfacción inmediata de sus necesidades se convierten en algo vital, que prima sobre cualquier otra circunstancia. No dudarán en pasar por encima de personas, leyes, códigos y aspectos moral para conseguir lo que buscan. Aplican su propia escala de valores ajustada a su conveniencia, dejando a cualquiera por debajo de sus restos morales. Afán de notoriedad. Este rasgo se relaciona íntimamente con el hedonismo y vanidad desmesurada mencionados. Muchos de ellos se sienten en la necesidad de destacar, de demostrar al mundo su superioridad, eligiendo para ello ocasiones o caminos a la violencia. Percepción distorsionada de la vida. Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que los psicópatas tienen esencialmente una concepción reduccionista de la vida y del mundo, que perciben en términos de blanco y negro sin puntos determinados. Uno tiene la razón o no la tiene. Matas o mueres. En cuanto a los aspectos de estilo de vida, destacan lo siguiente. Son impulsivos, no les importan las consecuencias de sus actos y los psicópatas tienen en algunas ocasiones no piensan, simplemente actúan buscando la satisfacción inmediata de sus deseos. Deficiente control de la conducta. No controlan adecuadamente su temperamento, carecen de mecanismos inhibidores de la conducta violenta. Su reactividad a cualquier tipo de representación de la autoridad, a las provocaciones e insulto o simplemente las dificultades cotidianas pueden provocarle accesos incontrolados de furia o enojo diferente de duración e intensidad, pero generalmente son desproporcionados. Necesidad de actuación continuada. El aburrimiento es un enemigo natural para el psicópata, que parece sentir la necesidad de experimentar continuamente nuevas sensaciones, lo que en muchas ocasiones les lleva a las drogas y un estilo de vida inintermitente e inestable. Irresponsabilidad e incapacidad para cumplir los compromisos. Para ellos, los conceptos de responsabilidad y compromiso carecen sentido. Si acaso pueden utilizar los compromisos para satisfacer, como siempre, sus fines inmediatos, pero sin mostrar intención de alguna de cumplirlos una vez satisfechos sus deseos. El matrimonio y la familia son para ellos medios de financiación, lugares para descansar de vez en cuando mediante el abuso de las personas que les rodean. Los compromisos con el sistema judicial con el que frecuentemente han tratado son para ellos inexistentes. Manifestaciones tempranas de conductas antisociales. Todos los rasgos que hemos enumerado tienen su traducción en un comportamiento en cuanto menos al comportamiento asocial, sino claramente violento ya desde la infancia. Se han detectado 3 claros indicadores de la psicopatía violentamente ocurridos en la infancia: la crueldad con los animales, el piromanismo y la enegresis se encuentran en la biografía de grandes psicópatas violentos. Todas estas manifestaciones tempranas de conducta social se asientan y se refuerzan en la edad adulta, construyendo así el perfil típico de la persona psicópata. Algunos de estos atributos revisten gran importancia a la hora de explicar la conducta violenta psicópata. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Si has llegado a esta parte, te agradecemos mucho por escuchar nuestro podcast al que le hemos dedicado gran trabajo. No olvides dejar tus comentarios en la caja. Además, recuerda activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cuando creemos un nuevo video. Recuerda que para este video te habló Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión.